Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para quienes no me conocen, me presento. Yo soy Carolina de León, soy la gerenta institucional de IAB Uruguay. Como saben, el IAB es una organización global que está presente en Uruguay desde 2008 y que tiene como principal objetivo incentivar el desarrollo de la industria de la publicidad digital y el marketing interactivo de manera profesional y sostenible. En Uruguay los tres pilares sobre los cuales nos basamos y siempre estamos trabajando son la estandarización, la medición y la educación, y apoyados en este último, en la educación, es que desde el año pasado lanzamos este ciclo de Learning Sessions, que son una serie de ciclos de capacitación que hemos preparado en conjunto con los equipos de trabajo de IAB. En el día de hoy vamos a lanzar el primer ciclo, cuyo tema central será la aceleración de la transformación digital post-pandemia. Va a estar compuesto de 3 módulos, de 3 webinars, cada uno corresponde a una mirada diferente del tema. En el día de hoy, que es el primero, vamos a estar observando y escuchando a la mirada de los medios. El próximo martes va a ser desde la mirada de la industria, y el siguiente martes, el último, va a ser de quienes producen contenido. Para los 3 ciclos vamos a contar con la presencia de referentes de la industria, quienes van a compartir sus experiencias de estas 3 miradas, nos van a contar en qué etapa de la transformación digital estaban previa a la llegada del COVID, cómo y cuánto afectó la pandemia en ese proceso, si cambió y cómo el consumidor, a qué nuevos desafíos se enfrentaron y qué perspectivas tienen hacia adelante. Antes de presentar a nuestros speakers del día de hoy, quiero recordarles que todos estos webinars, todas estas charlas, están siendo grabadas y luego las compartimos y las subimos en nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que la inscripción y asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, por lo que en caso de querer contar con una, nos tienen que enviar un mail a iab@iab.com.uy, y bueno, ahí le vamos a estar haciendo la entrega de la constancia, que tiene un costo de $10 por webinar. Bueno, como les comenté, hoy presentamos el primer módulo de este ciclo sobre aceleración digital desde la mirada de los medios, que en este caso vamos a contar con Impulso Creativo y con El País. Ambos son socios de IAB. En representación de Impulso Creativo contaremos con la presencia de Gabriel Rodrigo, y por parte de El País va a estar Ana Laura Pérez. Ambos van a presentar de manera separada y al final vamos a dar unos 10 minutos para que puedan realizar sus preguntas. Así que bueno, vamos a dar primero la presentación de Gabriel. Lo voy a presentar primero. Gabriel, si querés, habilitate ahí la cámara, si la gente te puede ver. Ya, buen día. Buen Caro, no día. me está dejando la cámara. Bueno, para que ya te habilito. Fíjate ahora si podés. Ahora sí. Perfecto. Lo Gracias. mismo debe estar pasando entonces con Ana y con Paulina. A ver, vamos a solucionar este temita de la cámara. Bueno, en todo caso, capaz que lo que hacemos es presentarte primero a ti, y después cuando vuelvan Paulina y Ana para la entrevista de Ana, las habilitamos a ellas. Bueno, entonces, como decía, te voy a presentar, Gaby, para que te conozcan un poquito más. Gabriel es socio fundador y director de Impulso Creativo. Gabriel se considera una persona curiosa y emprendedora. Junto a un grupo de amigos formaron una empresa cuyo propósito es impulsar la regeneración social y ambiental. Hoy llevan más de 6 años con actividad en Uruguay y en el exterior, principalmente a través de medios de comunicación fuera del hogar. Buscan alcanzar su propósito donde emiten contenido de valor en más de 1.200 pantallas. Forman parte del Sistema B como empresa B certificada, y además son parte del Consejo Empresarial B en Uruguay. Ahora sí, Gabriel, adelante, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos, Caro, y muchas gracias por la presentación. Y bueno, la idea del formato de que voy a hacer va a ser más, voy a compartir pantalla ahora y voy a hacer una presentación sobre todo el out of home y lo que ha impactado el COVID, la digitalización y lo que nosotros vemos que es muy importante, que son los contenidos con propósito, por la responsabilidad que tiene que tener el out of home como medio de comunicación también en sí, cómo
el COVID ha catalizado todo eso. Así que, Caro, también me tendrías que habilitar, no me está dejando compartir. Fíjate ahora. Sí, ahora sí. Adelante. Bueno, ahí está cargando. Bueno, un poco como le mencionaba, la idea de mi presentación es focalizarme en el out of home, el proceso de digitalización, el impacto COVID en cuanto a las audiencias y también como catalizador para un montón de cosas nuevas y lo que le decía hoy en los contenidos como contenidos con propósito que nos parecen clave en el out of home. Antes de arrancar sobre la digitalización, me parecía que era importante como para estar todos en la misma página, hablar un poco de lo que es el auto home tradicional, que es todo ese tipo de comunicación que está fuera del hogar, que es estática, ¿no? Que es la cartelería que puede abrir en la vía pública, esos carteles que hemos instalado en edificios, rutas, paradas, en los laterales de los ómnibus, por ejemplo, pero también todo ese tipo de cartelería estática que está dentro de espacios cerrados, que tanto sean públicos o privados, como cualquier comercio, shopping, dentro de los ómnibus, mutualistas, o sea, todo tipo de comunicación que necesita imprimirse, que está estática, que tiene un mensaje único, que es un tipo de comunicación que se utiliza mucho y es muy valioso para un montón de cosas, pero es ese tipo de comunicación auto-home que se conoce más tradicional. Cambio la digitalización del auto-home, que es algo que ya viene ocurriendo hace un montón de años, no es nuevo por el COVID ni nada, obviamente empezamos a ver pantallas LED y LCD ya hace un montón de tiempo, pero surge sí con la necesidad de dinamizar, me parece que es el puntapié que ha tenido la digitalización de auto-home, es dinamizar los contenidos que hasta ese momento eran estáticos. O sea, hoy con tocar un botón tenés la posibilidad de tener una comunicación al instante y súper variada, que me parece que va a tono con las necesidades de comunicación que tenemos hoy gracias a la tecnología. Todos tenemos un celular, todos tenemos una computadora, todos tenemos la capacidad de acceder a información realmente al instante de lo que queremos, de mandar mensajes, de comprar. Entonces me parece que el primer paso que tuvo la digitalización del auto home es eso, es la capacidad de poder tener una información dinámica y al instante. También tiene un montón de otros aspectos que han sido súper positivos, hasta un punto de vista ecológico. A veces, yo qué sé, para cambiar un cartel hay que imprimir una cosa nueva, hacer un traslado de un vehículo que contamina, hacer ese cambio. Con el auto home, si bien tiene la parte digital, una contaminación en sí, la pantalla, son materiales reciclables que duran mucho más. Entonces, como que además tiene un montón de aspectos que son positivos, me parece, pero sobre todo a la hora de comunicar es donde marca un diferencial muy grande. Que ahí pasa como al segundo punto que marco, que es la capacidad de segmentar mensajes, que hoy en día a nivel publicitario es algo que está rindiendo mucho, que con la capacidad digital que tienen todos estos medios, hoy vos podés hacer un mensaje que se emita por día, por hora, podés incluso emitirlo a través del tipo de audiencia que está llegando el mensaje. Ahí también puse por clima, podés incluso emitir un contenido que se active solo si hay más de determinada cantidad de grados. O sea, voy a mostrar una bebida refrescante si alcanza a este punto más de 28 grados. También podés seleccionar el grupo de pantallas. Nosotros hoy en Impulso, por ejemplo, tenemos circuitos muy grandes en Red Pago, por ejemplo, tenemos 300 pantallas en todo el país. Pero hay marcas que solo quieren estar en las pantallas que están en determinado departamento o en determinada ciudad, o dentro de mutualistas que tenemos 500 pantallas, a veces quieren seleccionar nomás las pantallas que están en pediatría, ginecología y maternidad, por decir algo. Entonces, la capacidad de segmentar mensajes también es un punto muy alto que tiene la digitalización. Y dos cosas nuevas que también son muy importantes en el contexto actual. Una es el control de las salidas, o sea, lo que tiene también el Digital Out of Home con diferentes sistemas de gestión profesionales, lo que le permite al cliente, tanto publicitario como al cliente que te contrata para realizarle el canal, o sea, para instalarle la pantalla, para gestionar los contenidos, armar los contenidos, es saber realmente cuántas veces se emitió un contenido. Y hoy en día ese control no pasa al lado nuestro, sino que los clientes incluso pueden saberlo por propios métodos de saber cuántas veces se emitió un spot determinado. Incluso a nosotros hoy en día esto nos permite vender pauta programática y cobrarle al cliente de acuerdo a las salidas que realmente tuvo.
y es un sistema súper fácil con un URL a los videos o otros sistemas que tenga en propiedad el cliente, y es un toque en realidad tener el control salida, y saca como esa esfera de que hasta el día de hoy, o cuando nosotros arrancamos, o cuando vendemos más pauta tradicional, que es de confianza de que salió realmente, ese spot. Pero toda la digitalización de Autohome te permite hacer eso. Y el último paso que también me parecía muy importante marcar, y que después lo voy a mostrar en algunas gráficas con relación al COVID, es conocer la audiencia. Primero, sin ser invasivos, que nos parecía algo súper clave a la hora de empezar a medir las audiencias, que empezamos a hacer en el 2018, porque no nos gustaba tampoco tener información personal, pero lo podés hacer de esa manera, y una manera muy valiosa, y tener datos súper certeros, porque podés conocer a la cantidad de gente que está expuesta a la comunicación que estás transmitiendo, el tiempo promedio. También no es lo mismo cuando armas una programación para una fila de red pagos que el tiempo promedio es 5 minutos aprox, que cuando armas una publicidad o haces una programación para un Omnius, que la gente está más de 30 minutos. Y lo mismo en la recurrencia. Vos, al conocer tu audiencia, empezás a ver la cantidad del tiempo promedio, y también si repite o no en el mes. Entonces, más allá de esa herramienta publicitaria, también te permite organizarte el canal de comunicación que es el Digital Out of Home, que eso me parece también clave marcar en todo eso, que ya dejan de ser soportes solo publicitarios para transformarse en soportes en medios de comunicación realmente. Y al conocer bien la audiencia, te permite generar una programación a medida para cada canal, y obviamente brindarles información a los clientes de una manera súper certera. Y hoy en día hay varios mecanismos para medir las audiencias. Nosotros en Impulso aplicamos 3, que los cuento rápidamente. Uno, por ejemplo, es el primero, que dice sensores Wi-Fi. Nosotros tenemos unas mini computadorcitas que nos permite relacionarnos con los Wi-Fi de los celulares que están encendidos alrededor, que lo diagramamos en la distancia que capta alrededor de cada pantalla. Es como vieron cuando cada uno en el celular o en la computadora pone para conectarse Wi-Fi, le aparecen las diferentes señales, los diferentes routers que están disponibles. Nosotros pasamos a ser uno de esos routers más, lo único que no damos internet. Pero lo que sí nos permite conectarnos con ese celular y saber que está ahí. No sabemos el device ID, no sabemos qué persona es, pero sí sabemos su MAC address, y eso nos permite tener eso que le decía hoy, el tiempo promedio, la recurrencia. También si va a una mutualista y después a un club deportivo donde estamos, o una pantalla outdoor, también saber que estuvo por ahí. Entonces nos permite conocer mucho mejor la audiencia. Después, para darle diferentes datos, también tenemos cámaras de detección facial, que es muy diferente a reconocimiento facial. O sea, no guardamos la info de la persona que es, sino sí guardamos el dato de que hubo X cantidad de mujeres y X cantidad de hombres, y también más o menos el rango de edad. Y por último, también todos esos datos los cruzamos con la info que nos da cada lugar, desde las consultas médicas de las mutualistas, bueno, hoy en día los gimnasios están cerrados, pero cuando están activos, tiene un control muy grande de las personas que van, los boletos de los ómnibus. Entonces, con todos estos datos, que en este momento del COVID nos sirvió mucho, empezamos a tener una data de audiencia para transmitirle a los clientes muy, muy buena, y como les decía, armar una programación adecuada a la manera, pero también a la hora de comercializar los espacios, saber realmente lo que estamos vendiendo, y el cliente saber realmente lo que está comprando. Entonces, ahora que les quería comentar sobre el impacto que hemos notado del COVID en el Digital Out of Home, que obviamente en el cambio de audiencia fue un impacto muy, muy grande, pero también ha servido como catalizador para un montón de aspectos que si bien se venían dando, esto permitió un cambio acelerado brutal. Para hablar de los cambios de las audiencias, me parecía que lo más fácil era mostrar unas gráficas, y le iba a mostrar 2 gráficas diferentes. Una a nivel general de nuestros medios. Hoy en día nosotros tenemos presencia en los 19 departamentos con 850 pantallas. Y como ven, la baja fue brutal, pero en el nivel global obviamente tuvo un impacto muy grande. Llegó al 32%, que fue en ese momento de abril-mayo, que fueron los meses más bajos, con un punto más alto en diciembre, que siempre diciembre es un mes pico, porque obviamente hay un nivel de compra muy alto, hay calor y la gente se mueve mucho más. Si bien están terminando las clases, siguen un proceso de clases bastante grande, y hay fiestas, hay muchas juntadas. O sea, siempre diciembre sube más alto, pero se nota como el COVID impactó muchísimo,
que terminó en un punto del 32%, y que tuvo una recuperación, dentro de todo, bastante rápida, que llegó a un 50% en junio, pero como se ve a nivel general, no logró una recuperación, y cada vez que cerraba algo, que son estas ondulaciones que se marcan en enero, febrero, o también obviamente vacaciones que la gente no se tomó tanto, lo que sea, hace que se haya alcanzado un pico máximo, un 74% en marzo, y ahora en abril obviamente bajó muchísimo. En marzo también estaba creciendo pila, iba a llegar capaz que a un 80-81% de lo normal, pero con esas últimas semanas que se suspendieron las clases, se cerraron los gimnasios, un montón de actividades, cada movimiento de eso se nota muchísimo en lo que son los cambios de audiencia. Pero, por ejemplo, si vamos al outdoor, que me gustaba para compararlo, porque cada medio tiene su realidad, y va también acompañando lo que les decía hoy de la medición de las audiencias, que nos parece muy importante, para tener una medición general, pero también de cada sector. En el outdoor también tuvo el pico más alto y el más bajo en los mismos meses que a nivel general, pero la baja fue mucho más grande. O sea, hubo un tránsito que bajó muchísimo de las personas, o sea, bajó hasta un 22%. O sea, siguen siendo números altos de gente, pero que bajó muchísimo, pero tuvo una recuperación mucho más rápida. O sea, ya en junio estaba en un 63%, porque obviamente la gente se tenía que mover para ir a laburar, se tenía que mover para un montón de cosas, entonces con números bajos, pero tuvo una recuperación mucho más alta, que la llevó en diciembre ya a estar en un 89% de lo normal, que después volvió a bajar drásticamente como les decía hoy, cada medida que se toma influye muchísimo. También influye en las audiencias, que es algo que siempre tenemos muchas en cuenta. Hay turismo y te baja, porque obviamente la gente se va para afuera o se queda tranquila en la casa. Con esto del COVID fue muchísimo más grande, por eso se nota en cada medio su impacto. Acá, si pusiera gráficas de todos nuestros medios, se notaría muchísimo cómo se ha comportado cada uno. El Omnium, por ejemplo, llegó a estar en un 10% en abril-mayo. Hoy ya está llegando casi al 60%. Pero en cada cosita vos vas notando cómo va modificándose el comportamiento. Pero tener todas esas audiencias medidas a nosotros nos permite también darle a los clientes diferentes posibilidades y opciones de cómo utilizar un medio que les sirva realmente a ellos para estar. Entonces, por eso me da el puntapié para hablar de los diferentes catalizadores, que por un lado tuvo esto, entre comillas, ¿no?, negativo, que bajó la movilidad muchísimo, entonces esto afecta obviamente bastante en los presupuestos publicitarios, pero también catalizó un montón de cosas que me parece que hacen que el Digital Out of Home esté parado de otra manera para aquí en adelante. Ya era uno de soportes publicitarios, soportes de comunicación en general con mayor crecimiento, pero me parece que va a tener hoy cada vez más crecimiento. Por eso, primero me parece por la necesidad de todo el mundo de tener comunicaciones variadas y al instante. Nos pasa mucho en el mundo de las mutualistas, que si bien bajó muchísimo eso, como le llamamos, la audiencia, se dieron cuenta las mutualistas que tienen que comunicar cada vez más rápido y más información sobre la situación sanitaria, sobre otras cosas de servicios que tienen ellos, a su público, que es el socio que está en una sala de espera, por ejemplo. Entonces eso ha hecho, incluso en COVID, y cuando ellos están en un momento más complicado, que crecer en pantallas en muchas de ellas para que la información esté llegando en el momento adecuado a esas personas. También otro punto que me parece clave es la profesionalización que ha tenido todo este tiempo del COVID, que le aceleró muchísimo de lo que es la tecnología y los servicios de gestión y mantenimiento de lo que es el Digital Out of Home. Al día de hoy pasaba que, obviamente, es una mezcla de muchas empresas profesionales que se dedican a hacer esto y que se encargan de los servicios, pero también pasaba mucho que había muchas empresas que ellos mismos compraban una pantalla de hogar y le ponían un pendrive y lo gestionaban ellos mismos. Y empezó a pasar que con todo esto del COVID, también esa necesidad, la primera que marcaba, de comunicación al instante y de tener un servicio de calidad que se vea, no le quedó otra que darse cuenta que esto se tiene que encargar también una empresa profesional, y que eso mejora todo el nivel de comunicación y después hay publicidad en una manera muy, muy grande. Por eso me parece que la profesionalización también fue un catalizador que estuvo en este momento. Después, otro catalizador, ya metiéndonos bien en la publicidad, es la necesidad de los clientes de tener cada vez un más mayor retorno en sus inversiones, y sobre todo esas mediciones, bueno, ya lo dije, esas pautas súper medidas. A nosotros nos pasa que tenemos muchos clientes que nos compran por horario, nos compran de esa manera hiper segmentada,
y que obviamente nosotros le cobramos el precio por impacto mucho más alto, pero eso es a la hora de una campaña bruta, el costo bruto viene una ventaja muy, muy grande, porque no, entre comillas, también no terminan desperdiciando los impactos. O sea, hacen una pauta cuando el ómnibus entra a determinada zona geográfica en un determinado horario, eligen las pantallas outdoor que tenemos cerca de supers y en esas pantallas ponen la campaña que quieran aumentar en esos super que están cercanos. O sea, esa capacidad de segmentar le da un mucho mayor retorno a las marcas, porque entre la inteligencia que ya tienen ellas con los datos que ellos tienen, sumado a los datos y a la medición que le podemos dar en el Digital Auto Home, hace que se potencie muchísimo lo que es el retorno y la medición de lo que tienen. Y el último punto que va de la mano con esa, me parece, esa responsabilidad que tienen que darse cuenta los medios Digital Out of Home, que son medios de comunicación, y que también surge un montón de las marcas a la hora de pautar, es esa necesidad de asociar cada vez más a la marca, a la empresa, con contenidos de valor. Ya has hablado en otras charlas del IAB, y me parece que es un tema que se habla muchísimo, de que incluso ya hoy en día las publicidades, si no aportan algo más que vender, ya no tienen mucha razón de ser y no son tan aceptadas como antes. Y me parece que ese es un paso muy, muy grande que en Impulso desde un comienzo lo hacíamos, como explicaba un poco Caro en la presentación, somos empresa B, que ser empresa B significa que sos una empresa que más allá de tener un fin económico, tenés un fin social y ambiental y certificado, pero me parece que es algo global, las nuevas generaciones también están empujando mucho a eso con una conciencia acá mucho más grande, y eso nos llevó en Impulso de un comienzo, pero a profesionalizarlo también cada vez más, a hacer una comunicación con propósito. Y estos son los temas que quería tocar ahora. Pero antes marcarle también que en Impulso el año pasado, en el peor momento del COVID, cuando obviamente todos buscábamos, me parece, cómo recortar gastos sin afectar obviamente a la gente que trabaja y un montón de cosas, nosotros en los contenidos, que tenemos 15 personas que laburan todos los días haciendo contenido, incrementamos incluso el presupuesto para lo que son contenidos con propósito. Porque esos contenidos con propósito hacen que las marcas también se interesen cada vez más en lo que nosotros hacemos, también se interesen a la hora de auspiciar diferentes contenidos, y la verdad que nos permitió a nosotros, en vez de tener una facturación que proyectábamos algo que bajó muchísimo, aumentarlo un poco, porque las marcas también buscan asociarse, me parece, con este tipo de medios que emiten este tipo de contenidos. Hoy nosotros en Impulso tenemos 3 líneas, 3 verticales que le llamamos lunas dentro de la empresa, que a partir de ahí es que hacemos todos estos contenidos con propósito, que son de medio ambiente, de bienestar y de comunidad. En cada uno nos metemos en diferentes proyectos que apoyamos, sea a través de generarles contenidos, siempre le damos un espacio de difusión en nuestros medios, y a través de eso permitimos o buscamos lograr que nuestra audiencia llegue cada vez más cerca a este tipo de proyectos. Pero también buscamos que las marcas, que las empresas puedan apoyar y puedan relacionar a su producto, a su servicio, a su marca, a proyectos que buscan una sustentabilidad, sea en el medio ambiente, sea a nivel de bienestar, con deporte, alimentación o salud, y también sea en la comunidad. A modo de ejemplo, por ejemplo, nosotros en medio ambiente trabajamos ya hace mucho tiempo con AMBA, que es una ONG que trabaja en las sierras del este de Rocha y que busca regenerarla a través de plantar árboles de yerba mate. Y es algo que, por ejemplo, yo bien guacho de ciudad y todo eso, pero también mucha gente de toda parte del país no sabe que la yerba mate es un árbol autóctono en Uruguay. Y a través de plantar árboles de yerba mate empieza a surgir una flora y se empieza a acercar una fauna brutal, porque el árbol de yerba mate le da salud al bosque. Entonces eso, nosotros preparamos un montón de videos de tremenda calidad, los mostramos en nuestros medios, la gente empieza a conocer eso, como les decía, saber que el árbol de yerba mate es autóctono en Uruguay, saber que si está eso, se acerca el zaguatirica, que es como un tigre chiquitito, apenas más grande que un gato, que hace mucho no se veía, pero a plantar todos esos árboles empezaron a aparecer muchísimo. Las marcas asocian a ese contenido y los auspician, y le permite también vincular la marca con eso, pero generar un ingreso extra más, y obviamente al medio de comunicación que está haciendo eso. Y la gente termina conociendo mucho más. Entonces como que tenemos como 4 patas bien marcadas, donde me parece que los contenidos con propósito le dejan algo a la gente y a la vez te permite posicionarte de otro lado. Y por ejemplo también en comunidad tenemos un espacio de donaciones donde nuestros medios de comunicación
salvo en las pantallas outdoor, que el tiempo de espera es mucho más corto, en los que tienen un tiempo de espera considerable, nosotros solo comercializamos entre un 25 y un 30% del espacio publicitario. El resto de contenidos es no publicitario y que muchos son de esto. Y dentro de ese espacio donamos un 20% a diferentes ONG que están alineadas también con el propósito que tenemos como empresa, que aparte de hacerle un spot de calidad para que también pueda rendir en el medio, le donamos diferentes espacios para que se pueda conocer también mucho más lo que hacen ellos hoy en día. Y bueno, un poco esta es la percepción que tenemos nosotros de lo que ha pasado con la digitalización de Autohome, cómo se ha catalizado también mucho con el COVID, me parece, para diferentes lados. Obviamente la baja audiencia ha repercutido mucho, sobre todo en el aspecto publicitario, pero me parece que darle responsabilidad a Digital Autohome como medio de comunicación es un paso muy grande que tenemos que dar en este tipo de industrias, y también volcarnos cada vez más a lo que es digital para darle todas estas herramientas a los clientes a la hora de utilizar los soportes publicitarios. Me parece que es clave para que siga teniendo el crecimiento que está teniendo, e incluso aún tenga un crecimiento mucho más amplio. Y también trabajar mucho en conjunto con lo que es nosotros acá, de mala manera llamamos el internet tradicional y la publicidad tradicional, porque se pueden hacer un montón de cosas juntos que tienen un rendimiento muy grande, y me parece que ayudan a la industria esta que cada vez crezca mucho más. Y bueno, un poco de eso, espero que se haya entendido todo. Sí, claro. Pero mucha info junta a veces no sé si hablé muy rápido, ¿no? Pero... No, muy claro. Muchas gracias, Gaby. Les recuerdo a todos que, porque llegaron algunas preguntas, la idea es, una vez que finalice la próxima charla, la de Ana Laura Pérez, pueden hacer llegar sus preguntas a Gabriel, yo se las voy a leer, incluso también si tienen para Ana. Así que bueno, ya habilité ahora a Ana y a ver si nos pueden ingresar, perfecto, y a Paulina, muy bien, nuestras próximas participantes. Ahora, Hola, Caro. ¿Cómo están? Bueno, voy a presentar entonces a Ana, que bueno, no necesita presentación, pero por las dudas les recuerdo que Ana es periodista, docente y gerente de producto digital en el país, integra y lidera equipos digitales desde hace más de 10 años. Ana va a ser entrevistada por Paulina Casarotti, Country Manager de Digital Key Solutions, y representante del equipo que está por detrás de este webinar, el equipo de tendencias, tecnología e innovación. Ahora sí, adelante Ana y Paulina, y muchas gracias a ambas por acompañarnos. Las escuchamos. Muchas gracias, Caro. Bueno, Ana, contanos un poco, ¿cuándo empezaron a visualizar la digitalización era el camino hacia adelante? Me imagino que esto previo. ¿Se escucha? Hay como un eco, no sé si... Sí. Ahí. ¿Sigue habiendo eco? A ver ahí. A ver si se escucha bien. Ahí. Miras No. dos abiertos. A ver si no miras dos hombres abiertos al mismo tiempo. Hola. ¿Se escucha? Se te escucha, pero se te escucha doble con eco. Ese es el... Capaz que ahí me escucha mejor. Sí, ahí. Ahí, perfecto. ¿Ahí me escucha mejor? Perfecto. Perdón por el fallo técnico. Acá volvemos. Bueno, Ana, contanos un poco, ¿cuándo comenzaron a visualizar que la digitalización era el camino hacia adelante? Me imagino que esto previo a la pandemia. Sí, bastante antes. A ver, para mí no es que la digitalización fuera el camino, como que no hay otra opción, ¿no? O sea, me parece que la digitalización, yo por ejemplo combato mucho esa idea como de usar, como digo yo, el digital como si fuera el apellido. Para mí, ya digital no es el apellido de algo, es la realidad. O sea, no le agregamos digital a las cosas, pensamos los proyectos y las cosas desde digital. Y digamos que hace unos cuantos años es complejo, creo que la transformación digital en una organización es compleja en todos los casos, tiene sus complejidades adicionales cuando vos trabajás en una organización que tiene 100 años, más de 100 años, de hecho, como el país,
y que lleva mucho tiempo haciendo muy bien y yéndole muy bien, haciendo las cosas de una manera. Es mucho más fácil en general pegar el volantazo cuando las cosas salen mal, o arrancar una organización de cero con otro mindset, digamos. Es compleja la transformación. Lo que nosotros en los últimos años nos dimos cuenta con total claridad es que no había una alternativa, y trabajamos según esa definición. Y de hecho, te diría que hace unos poco menos de 10 años, que en general y de manera creciente pensamos los proyectos. Primero para digital, ahora te diría que diseñamos y pensamos los proyectos para móvil, ¿no? Nosotros tenemos una audiencia que en promedio, esto varía según las horas del día, ahora lo vemos en todo caso, pero que en promedio, mensualmente, 83% de las visitas que recibimos y las interacciones provienen de teléfonos celulares. Entonces, para nosotros, en este momento, lo digital te diría que es móvil, además, ¿no? Bien, perfecto. Y con la llegada de la pandemia, ¿hubo algún punto ahí de quiebre que me comentabas ahora, bueno, la transformación hacia mobile, que vieron que las audiencias están entrando mucho por ahí, un quiebre que haya acelerado este proceso? O sea, ¿qué cambios se llevaron a cabo a través de esto? Y si a partir de eso, que ahora me estabas comentando en el mobile, crearon nuevos canales digitales, me imagino también, para poder, o si crearon nuevos canales digitales para poder canalizar eso. Sí, la pandemia hubo más de un quiebre, te diría. La pandemia fue un golpe gigantesco a ver, desde todo punto de vista, para las empresas, para las organizaciones, lo que decía Gabriel ahora en su presentación, ¿no? Para un montón de organizaciones, para la relación de los anunciantes con sus audiencias, porque cambiamos muchísimo los hábitos de la noche a la mañana. La gente pasó de tener una vida. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estuve 4 meses con el mismo tanque de nafta en el auto. Claro. Todos creo. Sí. Exacto. Y ahí es que te das cuenta cómo cambió tu vida, ¿no? A mí un tanque de nafta me duraba una semana, ponele, y el siguiente, de golpe, de un día para el otro, me duró 4 meses. Entonces, eso implicó un cambio enorme en los hábitos de consumo, de vida, de relacionamiento con marcas y audiencias, de relacionamiento nuestro, del país, con sus audiencias, etc. El primer cimbronazo, hubo como cosas positivas y cosas negativas. Obviamente, un primer cimbronazo fue que algunas marcas tomaron al inicio de la pandemia, por ejemplo, la resolución como de muy sana, si me preguntas a mí, pero de parar para dar de nuevo. Y eso implicó que los primeros días, básicamente, por ejemplo, el equipo nuestro digital lo que hizo fue parar campañas, bajar campañas, detener campañas, ¿no? Entonces eso fue un golpe grande. Después en papel, el papel también recibió un impacto, porque el papel tiene mucho que ver, si bien nosotros tenemos una base de suscriptores, club, que es muy grande y que sostuvo mucho, a diferencia, por ejemplo, de otros países, sí hubo una baja en las ventas durante esos meses, porque yo qué sé, mucha gente lo compra en el supermercado, lo compra en el kiosco de la esquina, lo lee en la plaza, digamos, tiene que ver también con la oficina, etc. Entonces, eso fue un impacto también. También es verdad que tuvimos un crecimiento exponencial del tráfico a partir de eso, y un cambio que para mí llegó para quedarse, y ya veníamos en un proceso de las audiencias de valorar la información de calidad como parte de su proceso de decisiones. Creo que a partir del fenómeno de las mal llamadas fake news, de la desinformación, etcétera, se dio como una primera etapa donde la gente empezó a darse cuenta que no era lo mismo leer en cualquier lado o informarse en cualquier lugar, pero a partir de la pandemia se dio como otro episodio. Subió muchísimo el tráfico, subió el tiempo de lectura, y además se dieron cambios en las lógicas de
digamos, en los momentos de conexión. Digamos que nosotros en el sitio tenemos un pico muy grande en las primeras horas de la mañana, que va de las 9 a las 12, ¿sí? Y que después mesetea, baja levemente en el mediodía, porque la gente come, ¿no? Y ahí de repente no, o cambian a veces la naturaleza de los contenidos, pero en general hay un descenso ahí en el tráfico. Y después se generaba como un camino de cierto descenso a lo largo de las siguientes horas, que después tiene otro pico en las horas de la tarde que tenía que ver con lo que en inglés se dice el commute, ¿no? Esta cosa de volver del trabajo a casa, que tiene mucho que ver con el jueguito del teléfono en el transporte. Scrollear y informarse y ver y buscar, sí, por supuesto. Sí, Además, sí. tiene un componente cualitativo que tiene que ver con un cambio en el tipo de contenidos. Ahí el pico grande se da en contenidos que podemos llamar más blandos, ¿no? Que tienen que ver con desde TV Show y la vida de los famosos. Ahí te voy a consultar a ver en qué tipo de noticias se detenían estos usuarios, o sea, qué es lo que buscaban, o capaz que olvidarse un poco de toda la situación y ir ya más a unas noticias medio como banales, por decirlo de una manera, o más de ese estilo, o de todo tipo. Eso pasaba antes, esto que te cuento pasaba antes. A partir de la pandemia, los cambios que se empezaron a producir es alrededor, sobre todo, si se acuerdan, de los primeros meses, el presidente tenía la costumbre de hacer una conferencia de prensa prácticamente todos los días. Sí. Sobre la hora del informativo. Entonces se empezó a generar ahí un pico muy grande de tráfico alrededor de esa hora, ¿sí? De las horas de la noche, y alrededor de contenidos duros, ¿no? Que no era lo que venía pasando, digamos que la gente se volcara a las 8 de la noche a leer contenidos, lo que nosotros podríamos llamar más duros, ¿no? Más de contenido informativo puro. Una de las cosas que decidimos, eso fue al principio, después se empezó a generar eso que vos decías, ¿no? Una suerte de saturación, ¿no? De tristeza, de preocupación, de angustia, lo que en términos técnicos, de hecho la OMS acuñó el término y se utiliza, se llama la infodemia, ¿no? Esa especie de angustia que te produce el exceso informativo y de noticias malas. Entonces una decisión que tomamos, por ejemplo, que nos fue muy bien, fue crear una newsletter con noticias sobre coronavirus. Y justamente sobre la base de decir, bueno, eso te queda en tu casilla, eso te llega una vez por día, y si querés leer eso una vez, en el momento en que tenés ganas y necesitas, de repente ese puede ser la manera de enterarte y de estar informado y no necesitar invadir todo lo demás. Después, y eso fue como a modo de resumen del día, o sea, lo que llevaba ese newsletter era como un poco de los casos y, bien, perfecto. El newsletter llega, esperamos a enviarlo, las cifras que el SINAE hace públicas, que en general es sobre las horas de la tarde-noche, ahora están saliendo un poco más temprano. Ese newsletter se manda a toda nuestra base, de hecho fue el primer newsletter que hicimos, tomamos la decisión de, en vez de hacer el camino inverso, que era pedirle a la gente que se suscribiera, hacer un envío de prueba para que la gente viera cómo era, una serie de envíos, y se lo enviamos por encima de 350.000 correos, y tiene una tasa de apertura que ha oscilado, digamos que en los meses donde los casos fueron menores y el tema ya parecía que se iba a desaparecer para siempre, estaba alrededor del 20%, pero ha llegado a tener momentos como ahora de por encima del 50% de tasa de apertura, que para lo que es un newsletter es una locura. Es un montón, sí. Sí. Y otra cosa que hicimos durante los primeros meses, sobre todo, fue pensar en esto que vos decías, la gente en un momento, en esa saturación. Entonces, hicimos un equipo de gente, estaba Matt Pugliesi, que es un conocido de la casa, que es del equipo digital nuestro, y gente de redacción, en particular gente que tenemos en redacción especializada en SEO, y empezamos a generar contenidos que no fueran sobre COVID, que fueran sobre temas que nos interesar. El equipo de SEO lo que hacía eran búsquedas sobre qué estaba buscando la gente y qué le podía estar interesando fuera del tema COVID. En general eran eso, noticias lindas, buena onda, virales, ese tipo de cosas, para generar eso y para armar también, desde el punto de vista digital, un paquete
de brand safety para anunciantes, porque lo que empezó a pasar después, ya sabrán, es que los anunciantes se empezaron a plantear muchas veces que no querían aparecer en su publicidad asociada a contenidos sobre COVID, en particular contenidos negativos sobre COVID. Entonces empezamos a hacer... Y negativos, y claro, de connotaciones bien. Claro, ahí, bueno, ese es un punto de qué estrategia, porque vos comentabas que la publicidad fue bastante afectada durante el principio de la pandemia, y qué estrategias se toman a partir de esto. Y bueno, ahora nos estás comentando un poco esto, no sé si hay algo más relacionado con el tema del papel, porque el papel como que un poco la gente ya realmente, más allá de que ya estaba teniendo una transformación, me imagino que ahora fue mucho más de golpe, digamos. Sí, sobre todo los primeros meses, ahí lo que se dio, nosotros de nuevo, la suerte que tenemos, hubo países donde fue muy, muy violento el cambio. Perú es un país, nosotros como somos parte del Grupo de Diarios América, hemos trabajado con diarios de todas partes y teníamos reuniones periódicas para ver qué estaba haciendo. Una de las cosas que hicimos fue eso, establecer reuniones periódicas con equipos de diarios grandes de todas partes de América para ir viendo en qué estaban ellos, qué estaban haciendo, qué les daba resultado, qué no les daba resultado. Ya te digo, el caso de Perú. Perú es un país que tenía muy baja digitalización y una venta de papel muy alta todavía. Trump, diario, es el diario más popular del grupo, del grupo de diarios del comercio, que es el diario más vendido en Perú y que integra parte del GDA. Vendía pre-pandemia 1,5 millones de ejemplares por día. O sea, estamos hablando de cifras como de otro momento. Ahí sí la actividad fue como muy grande. Para nosotros eso no fue así. A ver, a veces pasa eso, ¿no? Venir viendo el asunto, venir sufriendo un cambio desde antes, fue algo bueno. Nosotros ya veníamos en un proceso bastante grande de transformación y de derivación. Lo que hicimos ahí también fue pensar en qué cosas el papel sigue siendo relevante y en qué contactos el papel sigue siendo muy relevante. Nosotros creemos que por eso, porque tenemos una comunidad de suscriptores que reciben el papel en su casa y que en muchos casos lo siguieron recibiendo. Si se acuerdan, en un momento incluso se hablaba que el papel podía transmitir... Sí, la enfermedad, sí, se hablaba un poco de eso. Varios contenidos informativos explicando que eso no era así. Nos informamos nosotros primero porque nos importaba mucho nuestra comunidad de lectores y después también intentando trabajar desde lo emotivo. Hicimos una serie de publicaciones que tenían que ver con agradecer a quienes estaban en la primera línea. Invitamos a anunciantes a ser parte de esos agradecimientos que se hicieron tanto en papel como en digital. Y después una cosa en la que ya veníamos trabajando, pero que la aceleramos, porque nos parecía que era el momento, por varios motivos, que lo conté otras veces, es el proyecto del País Leads, que es un proyecto de captación y captura de leads, obviamente digital, pero que claro, en un momento en el que el mercado y los clientes y los anunciantes realmente están muy presionados muchas veces por generar resultados en ventas, plantear una propuesta que hace foco en la generación de leads era como el momento para salir con eso. Y la verdad es que nos viene yendo muy bien con ese producto y estamos trabajando en otros productos que también, y es un aprendizaje que tuvimos también en este tiempo, y es que importante que es para nosotros como medio ser parte también del negocio del anunciante, ¿no? Entender que a fin de cuentas el anunciante lo que necesita, y más en un momento de crisis, es conversiones. Y empezar a trabajar y a desarrollar proyectos y productos que impliquen ser parte responsable también de aportarle conversiones al cliente. Y en eso, la verdad es que es una cosa que aprendimos y consolidamos en la pandemia y que claramente llegó para quedarse. Perfecto, buenísimo. Ana, y un poco hablando más del tema de las suscripciones, cómo lo vivieron en la pandemia y todo, comentá un poco cómo es el modelo de negocios que está funcionando hoy en día y bueno, qué estrategias también tomaron para, bueno, un poco ya también nos estabas comentando más allá de la parte del anunciante, el tema del País Leads, pero para generar más audiencias, o sea, que un poco la estrategia general. En suscripciones nos fue muy bien la pandemia, esto que yo te decía de
que se consolidó esa idea de que la información de calidad es muy importante para la toma de decisiones, y más en crisis. Una cosa que nos pasaba muy graciosa es que cuando circulaban rumores muy fuertes, por ejemplo en redes, sobre un tema determinado, registrábamos unos picos exponenciales de tráfico en la home del diario. Era gente entrando a ver si habíamos publicado eso o no, que se quedaba ahí como esperando a ver si lo validábamos o no. Ahí vos ves, por ejemplo, el valor de la información de calidad. Los números de ventas de suscripciones estuvieron durante toda la pandemia, de suscripciones digitales, durante toda la pandemia por encima de los objetivos. Sí hicimos varios paquetes y varias propuestas específicas. Ya veníamos con eso, pero un modelo que se consolidó fue la venta de, nosotros vendemos suscripciones también a través de telefónicas, o sea, tú puedes pagar la suscripción a través de Antel, por ejemplo, y fue un modelo que se consolidó durante la pandemia y que generó mucha atracción. Lanzamos promociones específicas, ahora estamos con el lanzamiento de un paquete familiar, también porque una cosa que vimos, también esta cosa de estar en tu casa, también generó esta necesidad como ¿no? de hacer lo que uno hace en Netflix, que es compartir una única cuenta. Sí, claro. Sí. Y entonces conectados o sabiendo de lo que está sucediendo a través del país, claro. Pensamos en eso, en planes familiares. Perdón, ahí buscaron estrategias también con algunos descuentos, con algunas, ¿no? Con algunas bancos o tarjetas, ¿no? Bien. Con bancos, de hecho, por ejemplo, una cosa que hicimos fue, una cosa que ocurrió es que los bancos, en particular los que tenían promociones de millas, ¿Sí? configuraron su propuesta de valor alrededor de las millas, porque obviamente no estamos viajando, la mayoría de la gente no está viajando prácticamente. Entonces propusieron usar las millas para otras cosas que no fueran viajes. Entonces ahí el equipo de audiencia, que es donde está el negocio B2C nuestro, perdón, negoció y trabajó fuertemente en eso, ¿no? En modelos que implicaran que vos puedas, por ejemplo, pagar tu suscripción con millas de tu tarjeta de crédito. Eso también se transformó en una entrada interesante de suscriptores durante los meses de pandemia, y también fue un trabajo interesante. Y después otra cosa en la que venimos trabajando, aprovechamos también, yo creo que la pandemia te da un momento como de, digamos, que las crisis en general tienes una oportunidad también para parar a pensar en algunas cosas. Estar así en ese momento te pone en un lugar de decir, bueno, si las cosas claramente no pueden ser como venían siendo, entonces pensemos cosas que sean sostenibles en el tiempo. Nosotros ganamos nos presentamos a varios fondos, ganamos fondos de Google y de Facebook, y en particular el de Facebook incluía una aceleración y capacitación de nuestros equipos en mejoras de cuestiones que tienen que ver con una serie de cosas que hacen al negocio de suscripciones. Entonces hicimos un estudio de mercado para reformular y repensar nuestra propuesta de valor en la que estamos trabajando. Y hicimos todo un estudio y una consultoría de User Experience para mejorar, porque creemos que, por ejemplo, ahí hay una oportunidad de mejora muy grande en los sitios de noticias en general en Uruguay, en los sitios en general en Uruguay, en los sitios de noticias en Uruguay y en el nuestro en particular. Y hicimos un trabajo muy importante de consultoría con un equipo de User Experience, y estamos ahora ya trabajando en modificaciones. En paralelo, se da que está próximo el lanzamiento de lo que se llama el Core Web Vitals de Google, que tiene que ver con premiar y mejorar los resultados de búsqueda de sitios que tienen mejor experiencia de usuario, en particular mejor velocidad de carga. Entonces venimos trabajando bastante en este último tiempo en mejoras que permitan bajar la latencia y mejorar la velocidad de carga, lo mismo que el viewability. Mejoramos en los últimos meses, tuvimos mejoras de entre 15 y 20% del viewability de los ads, a raíz de cambios que hicimos más que nada tecnológicos, alrededor de
una experiencia de usuario de poder estar ahí y tener todo enseguida, me imagino. Bueno, y contanos a partir de esto, Ana, como modo de cierre, ¿qué perspectivas tienen para los próximos meses? ¿Creen que este modelo puede llegar a modificarse? Todo esto, me imagino que todo lo que nos contabas, además, o sea, están en el hoy, en el día, en poder estar últimos en la información, más allá y de la calidad y de todo lo que vienen haciendo ya durante todo este tiempo. Sí, nosotros, a ver, nosotros tenemos una característica particular, digamos, no somos la única empresa que tiene esa característica, pero tenemos dos modelos de negocio dentro de la misma compañía, digamos, no tenemos, nuestra intención no es ser un medio que vive solo de suscripciones, en ningún momento esa es la intención del diario. Entonces, nosotros trabajamos en dos modelos y trabajamos en el mantenimiento de equilibrios entre esos dos modelos. Para eso utilizamos, y creo que, digamos, y venimos trabajando muy fuertemente en lo que es el fortalecimiento de los datos como driver de decisión. Tenemos un equipo de audiencias que procesa y trabaja en datos y que viene desde hace mucho tiempo trabajando en eso. Hemos tenido muy fuerte crecimiento en ese aspecto, en el análisis de datos. Creemos que, por ejemplo, haber apostado y trabajado en eso nos da una fortaleza grande en este futuro cookieless, digamos, en este futuro sin cookies, que veremos cuándo es, porque todavía viene dándose de manera bastante lenta. En otros países, además, lo que ocurre es que los medios diseñan sus segmentaciones a partir de datos de terceros. Nosotros no hicimos nuestros segmentos a partir de datos de terceros. O sea, te diría que por arriba, más de la mitad de los datos que nosotros utilizamos son datos nuestros. Entonces, en realidad, la entre un modelo, no son modelos enfrentados, son modelos que se retroalimentan, que la gente se registre. Por ejemplo, ahora, tal vez alguno vieron, tenemos una serie de contenidos que vos los podés desbloquear a partir de registrarte o de loguearte para leer. Estamos construyendo capas que tienen que ver con un modelo de freemium para poder mejorar la calidad y el procesamiento de los datos que tenemos. Creo que el camino para nosotros es ese. Otra cosa que viene muy fuerte a partir de la desaparición de las cookies o de la limitación de las cookies, es todo lo que tiene que ver con la vuelta, podemos decir, de la publicidad contextual. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente también y creo que para el futuro ese es el camino. De hecho, ahora diseñamos un proyecto y estamos viendo cómo lo vamos a trabajar, pero la idea es justamente construir entornos de brand safety que vayan más allá de la pura definición de... Nosotros creemos que los medios son lugares de brand safety por definición, que la gente que está ahí cree en el contenido, y que si cree en el contenido también cree en la asociación de ese contenido con un anunciante, pero creemos que hay mucho más para explorar en este aspecto, en la relación entre determinados contenidos y determinados anunciantes o determinados productos, en el efecto que esto tiene en el CTR y en la conversión efectiva, y estamos trabajando en un proyecto para diseñar y generar data alrededor de eso y para ofrecer a los anunciantes experiencias más sofisticadas que las que podemos... Más de calidad. Exacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a ambas, a Ana y a Paulina, por este tiempo. Ahora, como saben, la idea es que puedan hacer sus preguntas a través del botón que aparece en la barra inferior de la pantalla. Ya tenemos algunas preguntas. La primera es para Gaby. Bueno, hay felicitaciones y agradecimiento de parte de los asistentes. Y esta en particular, que es de Sebastián Aro, para Gaby, dice, ¿cuáles son los KPIs más habituales que utilizan en Out of Home digital? Y cuando tenemos realmente una conversación. ¿Gaby? Bueno, yo le di una conversión. Sí. Sí, perdón, una conversión. Sí. Estábamos conversando y... una conversión. Bueno, los KPIs más habituales, si bien es Digital Out of Home, sigue siendo Out of Home, ¿no? Me parece con esto de las mediciones que le estaba contando hoy, uno obviamente es el alcance
tanto en cobertura, o sea, personas diferentes, y en impactos totales que podés alcanzar. Ese es un indicador que es súper claro si tenés estas herramientas. Después, obviamente, es muy diferente a la publicidad de Internet tradicional, si bien se mezclan aspectos de puedes hacer compra programática y un montón de otras cosas, no tenés cuántos clics, o sea, hoy es muy diferente en ese aspecto. O sea, sigue siendo vía pública, lo único de una manera mucho más inteligente. Por ejemplo, conversiones directas, algo que involucres a otra plataforma o una campaña específica, vos no tenés como para hacer conversiones porque es diferente, soporte no es mobile, no es la computadora de tu hogar y tocas para convertir. O sea, los KPI por lo general son esos, es utilizar diferentes indicadores para la medición de tus salidas, medición de la audiencia, y después obviamente lo que pasa es que tiene mucho de masividad y de publicidad también de nicho dependiendo del lugar donde vos pautes. Yo que sé, un laboratorio pautar en una mutualista, algo de salud también pautar ahí, o algo de deporte relacionado al deporte, pautar en un centro deportivo. O sea, va también mucho del lado del cliente que identifique ese lugar donde está la pantalla como un indicador positivo para él. Pero no es tan fácil, o sea, porque no está diseñada para esa manera, me parece tampoco el auto home como para tener otro tipo de indicadores como tiene el Internet más tradicional. Claro, bien, perfecto. Bien, y hay también una pregunta para ti, Ana, de Sebastián, del mismo asistente, que pregunta, cuando hablas de tráfico, ¿cómo lo miden en el país exactamente? ¿Sesiones, usuarios, páginas vistas, o tienen su propia definición de lo que consideran tráfico? Tenemos varios KPIs distintos. Cuando yo hablo de tráfico en general, para nosotros es páginas vistas. A veces también calculamos páginas vistas por usuarios únicos, que es un KPI que nos importa mucho, que es cuánta engagement tiene alguien, cuántas lee cuando lee. Pero después nosotros tenemos un score con el que evaluamos las notas. El score es un algoritmo que tiene básicamente, por simplificarlo, 3 componentes. Es la medida nuestra de éxito de una nota al final del día, y mide ventas de suscripciones, lectura de suscriptores y generación de ingresos por publicidad. De esa manera le asignamos un número y vamos midiendo el éxito de una nota. También ponderando cosas que tienen que ver con distintas secciones que tienen distinto peso en ese esquema o que nos interesan de distinta manera o que aportan de un modo diferente. Hay notas o hay secciones que son más importantes para el negocio B2C y algunas que son más importantes para el negocio B2B. Bárbaro, genial, Ana. Muchas gracias. Acá viene una pregunta de Martín González. Dice, ¿se vio un incremento de tráfico de desktop a raíz de la pandemia versus el mobile, a raíz del home office y el trabajo? Sí. Sí, hubo. De hecho, nosotros igual en esa meseta que yo comentaba de la mañana, por eso yo decía que el promedio es 80%, pero en realidad si tú tomás, por ejemplo, determinados tramos del día, es distinta la relación. En esa porción del día, entre las 9 y las 12 del mediodía aproximadamente, la relación es 60-40, llegó a ser más alta, sobre todo en los primeros meses de la pandemia del año pasado, pero si vos tomás el día completo también se equilibra, por esto que yo decía de que la gente empezó a conectar mucho en las horas de la noche, y ahí en general muchas veces funcionábamos incluso como segunda pantalla, mientras la gente miraba el informativo, o en las tandas del informativo, etc. Entonces ahí era con celular. Normalmente no había un porcentaje alto de desktop en esas horas, pero incluso nos pasó que nosotros transmitimos en vivo las conferencias de prensa, y teníamos y tenemos mucho tráfico en las notas de la transmisión en vivo de las conferencias, y mucha gente sigue las conferencias de prensa en su teléfono, en la página nuestra. Bien. También hay una pregunta de Andrés para ti, Ana, pero capaz que Gaby, vos, si querés, podés contar un poquito acerca de la experiencia de la compra programática. En particular, pregunta cuál es la estrategia y la visión del país en cuanto a compra programática y qué porcentajes actualmente y cuál es la perspectiva. Yo ahí hago como una diferencia, porque digamos, cuando se habla de compra programática, como que metemos un montón de cosas en la misma bolsa. Para nosotros,
nosotros separamos lo que es la tecnología programática de lo que es lo que llamaríamos el Open, ¿no? Porque nosotros venimos trabajando, nosotros tenemos, digamos, tenemos ingresos por el Open desde hace 2 o 3 años. Antes estábamos en RPA, que después se disolvió, y nosotros disponibilizamos parte de nuestro inventario, no todas las posiciones y no todos los formatos en el Open, pero además, de un tiempo a esta parte, diría que en los últimos año y medio o 2, venimos trabajando muy fuertemente en lo que es la instalación de la tecnología programática para la venta directa. Para nosotros la negociación con un cliente punto a punto, o con una agencia punto a punto, donde discutimos pisos y después disponibilizamos la tecnología, es una cosa que nos reinteresa, nos parece que es muy útil para los anunciantes, que les permite medir, que los permite monitorear, que les permite unirlo a su CRM y tener una visión más global. Todavía no vemos que el mercado en Uruguay esté tan abierto a eso. Tenemos algunos PMPs con algunos clientes específicos que nos vienen dando un resultado buenísimo, pero todavía es como que no se ha dado y no ha explotado como sí ocurre en otros países, incluso al lado, en Argentina, los porcentajes que nosotros vemos de PMPs con medios son mucho más altos que acá. En el caso nuestro, la programática global, incluido el Open, en este momento representa alrededor del 20-25% de la publicidad digital global. Sí, bueno, a nosotros nos pasa un poco parecido a lo que dice Ana Laura. Tenemos la herramienta tecnológica y lo elaboramos más que nada directamente con el cliente, salvo algunas compras internacionales que ya vienen, que ya, como decías también, Ana Laura, vienen preparados de otra manera, sino es como un acuerdo directo que hacemos y a través de que se pueda vincular a las herramientas que ellos usan y compren de esa manera, sobre todo para eso, para que tengan un seguimiento mucho más fuerte y esa capacidad de segmentar de una manera como mucho más automática. Obviamente, igual la programática que hacemos en el Auto Home es totalmente diferente a me parece, la que pueden llegar a hacer ustedes en el país. Nosotros me acuerdo cuando arrancamos también en el 2018 a hacer programática, como que poníamos un ejemplo súper simple, pero que nos servía mucho, es que la programática tradicional es como fútbol 11, esto sigue siendo fútbol, pero fútbol playa, tiene otras reglas, la pelota pica para otro lado, o sea, es como un entendimiento totalmente diferente a cómo funciona. Pero sí, para nosotros también es como que el mercado uruguayo hay un par de marcas y agencias que están muy fuertes en eso y lo trabajan pila, pero también en nuestro presupuesto publicitario es cerca del 20 y poquito por ciento lo que comercializamos de espacios programáticos. Bien. Va por ahí, Bueno. ha crecido, pero sigue siendo por ahí más o menos, sí. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas, pero tenemos que cumplir un poco con el horario que habíamos pautado, así que si después quieren, le podemos acercar estas preguntas a los speakers y ver si ellos pueden responderle de manera directa. Así que bueno, no tenemos otra que despedirnos por acá. Antes quiero agradecerles primero, bueno, a nuestros dos speakers del día de hoy, a Ana y a Gabriel, y a Paulina también, que estuvo haciendo así las preguntas a Ana. También le quiero agradecer a los integrantes del equipo de trabajo de Tendencias, Tecnología e Innovación, los encargados de crear este ciclo. El equipo está integrado, los voy a nombrar a todos, porque es importante agradecerles también a Joaquín Amodeo de IKS, Josefina Calacha de Wildfire, Paulina Casarotti, que estuvo con nosotros, Marie-France Bourgois de la Universidad Ort, Gabriel Rodrigo de Impulso Creativo, Matías Pugliese del País y Rodrigo de Melián de BML Guayana. Ellos además estuvieron apoyados por la responsable de coordinar todos los detalles de este ciclo, de María Ángel Noria, así que gracias a todos. Nuevamente gracias a ustedes, Gaby y Ana, espero que les haya interesado estar acá y que pronto, si tenemos otra vez una convocatoria similar, que podamos contar con ustedes, seguro que sí. Y sí, bueno, claro. Bárbaro, genial, esperaba lo que hay ahí. Y si estoy deseando que sea presencial igual. ¿Qué? Estoy deseando poder hacer algo presencial ya. Ah, bueno, sí, es verdad, todos, ojalá que sí, que pronto pueda ser así. Y bueno, después a cada uno de ustedes agradecerles por acompañarnos en este primer webinar de Learning Sessions. Esperamos que haya sido de gran aporte. Les recuerdo que este webinar está grabado, así que después a la brevedad lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Se lo vamos a enviar a todos quienes
se inscribieron y que pudieron participar o no, así que quédense tranquilos que vamos a estar allí. Aprovecho esta instancia también para invitarlos a acercarse a IAB. Nos pueden escribir a iab.com.uy, con todo gusto les vamos a estar contando acerca de los beneficios por ser socios y las actividades que tenemos programadas para este año. Así que bueno, ahora sí me despido. Nos vemos el próximo martes a las 10 en el próximo webinar sobre aceleración digital. Esta vez va a ser con la mirada desde la industria. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, hasta luego.